Bueno, ¿cómo están amigos? Gusto de saludarlos a todos ustedes en este programa especial Historias de Cuarentena que llega hasta sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios 2020 de la Secretaría General de Gobierno y del Gobierno Regional de la Araucanía. El tema que hoy día nos convoca es un tema complejo, un tema difícil que no solamente se da en pandemia y que desgraciadamente en pandemia ha recrudecido. Al 7 de septiembre del 2020 en Chile se registran 25 femicidios consumados y 86 femicidios frustrados, según dice la página del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Según la legislación chilena, la ley 20.480, un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente. Este delito es la forma más extrema de violencia contra la mujer y es una muestra de que en nuestras sociedades todavía se cree que los hombres tenemos derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres. Las penas para quienes cometen femicidio en Chile van desde los 15 años y un día hasta la cadena perpetua. Pero es la pandemia la que justamente ha tomado, ha revelado estas cifras. Para conversar de este importante tema, bueno, está con nosotros Lorena Soto, mi colaboradora, compañera en estas jornadas de relatos de cuarentena. Lorena, bienvenida a este programa. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos también, a los que nos están escuchando y los que nos están mirando aquí a través de Radio Puelche. Y bueno, por supuesto, saludar a nuestras invitadas, Carlos, que tú ya presentarás. Aprovecho de decirles que me parece muy interesante que nos juntemos hoy día a conversar de este tema que nos compete a todas. Bueno, entre las invitadas importantes está nuestra Cerebi de la Mujer y Equidad de Género de la Araucanía, Sara Suazo, a quien también doy la bienvenida. Sara, muchas gracias por estar con nosotros acá en Radio Puelche. Hola, Carlito, un gusto para mí también y un gusto de estar acá en este equipo que estaremos en un tema tan relevante, tan importante y nuestro querido país y nuestra querida región de la Araucanía. Y con nosotros, bueno, panelista, el año pasado hicimos junto con doña María Pilar Ferrada el programa Ni Una Menos, y hoy en día estamos compartiendo con ella, como siempre, lo hemos hecho además de panelista en este importante género. Gracias, María Pilar, Fundación Restaura, con nosotros también, participando de esta actividad. Bienvenida, María Pilar. Muchas gracias, Carlos y Lorena, por la invitación. Estamos con algunos pequeños problemas. Para comenzar la conversación, como ya decía, ¿sí? Estábamos con un pequeño problema técnico, pero te escucho bien ahora yo. Lorena. Perfecto. Para comenzar la conversación, como ya decía, este es un tema que nos compete a todas, a todos y a todes como sociedad. Y preguntarles un poco, en especial esta pregunta va para Sara, sobre el porcentaje de aumento de la violencia a la mujer desde que se inició la pandemia. Recordémosle a la gente que ya llevamos desde marzo, que se nos vino a instaurar este virus que nos ha tenido bastante confinados, encerrados, y producto de eso hay varios índices que dicen que ha aumentado la violencia. Sara, ¿estamos en lo correcto? ¿Hay algún porcentaje, hay algún estudio que se ha hecho para saber en qué situación estamos hoy día las mujeres producto de la pandemia? Sí, Lorena, lamentablemente no tenemos las cifras así como de todos, porque hay, para nosotros como ministerio, que tenemos el 1455, este número que es gratuito, que funciona a las 24 horas y todos los días del año. La región de la Araucanía hasta ahora ha subido un 114% de quienes se contactan a este teléfono. Pero más tenemos los contactos en su familia. Tenemos también el WhatsApp, que lamentablemente o felizmente las mujeres están, felizmente porque las mujeres se están atreviendo a denunciar en un WhatsApp que tenemos, que es más 569-9700-7000, que este WhatsApp hace un mes atrás ya llevábamos
2.000 mujeres que se habían estado en interacción con esto y a nivel nacional muchísimo más. Entonces, ha ido en cada uno de estos, donde ellas puedan denunciar o donde puedan evidenciar. Porque el 1455 las mujeres no denuncian, sino que visibilizan la violencia para que les orienten qué es lo que pone mascarilla 19, que es una palabra clave en la farmacia, y que una mujer que quiera evidenciar lo que está pasando, va y con esta palabra clave se comunica en el 1455 y puede el 1455 inmediatamente comunicarse con Carabineros o con la PDI para poder ir en ayuda de la mujer, y lógicamente esas mujeres han pasado a cada uno de los centros de la mujer, de los 9 que tenemos en la región, se envían dependiendo de qué comuna es la que pertenece a la mujer que se comunicó o que estuvo en alguna u otra manera visibilizando este maltrato. Ellas se ven desde los centros de la mujer y desde los centros se van a visitar y a prestarle la ayuda profesional, porque tenemos ahí abogadas o abogados, asistentes sociales, tenemos psicólogas o psicólogos también, pero también, además de eso, tenemos las casas de acogida, y que en la región de la Araucanía tenemos 5 casas de acogida, que felizmente todavía hay cupo, pero hay muchas mujeres que son de otras regiones, porque como las casas de acogida son a nivel nacional, no es que sean exclusivas mujeres en la región. De hecho, hace 2 días que llegó una de ellas a una casa de la región, donde viene del norte. Entonces tenemos ahí, pero estamos teniendo los cupos y se está trabajando con ella, porque también ahí hay una cantidad de funcionarios que están trabajando con ellos en poder ayudarlas en eso, y también poder ayudarlas a las que están ahí, que muchas de ellas se quedan sin casa, y nosotros con un convenio con el Serviu podemos entregarle estos subsidios a las mujeres. De hecho, hace una semana entregamos 6 subsidios, que esos subsidios no están postulados para que vayan en la tómbola de todos, sino que son subsidios que nosotros solicitamos por intermedio del CERNAMEC y de los centros de las casas de acogida, y y se hacen todos los trámites para que ellas puedan tener también una vivienda digna donde hacer hogar con sus hijas e hijos. Ahora, Sara, pero en concreto, en la Araucanía, a la fecha, en comparación al año anterior, ¿se ha generado un aumento producto de la pandemia? Yo te hablaba al principio de los puros llamados al 1455 subió en 114%. Una cifra abismal. Solo el 1455. ¿Existe alguna comuna que tenga mayores índices de denuncia? Para las casas donde tenemos índices altos, y también tenemos femicidios frustrados. Y en la región tenemos 2 femicidios consumados, uno en Victoria y el otro en Cunco. Que el año 2019 no tuvimos femicidios consumados. Sí tuvimos el año 2018 que tuvimos 6 femicidios consumados. El año 2019 felizmente no tuvimos, pero el año 2020 hasta esta fecha son 2 femicidios consumados. Bueno, son cifras realmente lamentables, María Pilar, que de alguna manera lo hemos estado conversando hace tiempo. En estos momentos, ¿tú crees que el encierro, el estrés, la falta de ingresos, el aislamiento, hayan podido exacerbar esta violencia familiar? ¿O cómo lo ves tú? Sí, bueno, efectivamente, bueno, yo lo veo, no creo que la violencia en sí propiamente tal como fenómeno haya aumentado. Esa es mi visión personal. Yo creo que
las personas que han denunciado hoy día es porque la violencia se ha cronificado. Probablemente en los hogares hubo un indicador en que comenzó a aumentar los episodios y obviamente empezó a aumentar de pronto la conciencia en las mujeres que estaban sufriendo violencia, porque ocurre en muchas veces que las mujeres no se dan cuenta, no acusan recibo de que son víctimas porque es una violencia más simbólica, es una violencia más psicológica, ¿cierto? Es una violencia que está más arraigada dentro de la cultura, en el hogar o familiar, por lo tanto, las mujeres dicen, bueno, son episodios, son cosas que pasan, pero obviamente esta violencia se ha cronificado en la pandemia de acuerdo a las características que esta crisis sanitaria ha generado, ¿cierto? El encierro, el estrés, los bajos recursos económicos, el aumento de la cesantía, el cuidado de los niños unido a la triple jornada laboral, y hoy día es el doble de eso, ¿cierto? El teletrabajo en algunos casos, entender también que la violencia es transversal a las clases sociales, no tenemos solamente violencia en familias pobres, también en las familias que hoy día son de clase media o de cualquier clase, por lo tanto, en todos los sentidos, los causantes de la violencia, esto ha sido como una olla de presión y ha generado que hoy día, como dice la Seremi, ¿cierto?, haya más denuncias, no así que haya más violencia. La violencia siempre ha habido muchas cifras negras, si hablamos de cifras, ¿cierto? Podemos recoger y desde nuestro país siempre las cifras que más nos han con las que contamos son con las de Carabineros y PDI, que es la de ingreso, pero no hay muchas cifras desde los tribunales. Sabemos que el más alto, por ejemplo, cantidad de denuncias en los tribunales de familia son por pensión alimenticia, entendiendo esa también como una violencia económica que hoy día también se hace parte con el famoso 10%, hablando también de otros tipos de violencia. Ahora el femicidio en la región de la Araucanía era la tercera región más golpeada por femicidio entre el 2015 y el 2018. Somos una región con alta población rural, y la ruralidad genera una serie de patrones que hacen permanecer la violencia a nivel cultural y a nivel territorial también, porque obviamente son territorios, ¿cierto? El femicidio de Cunco, por ejemplo, obviamente esta chica, no recuerdo el nombre, ella había hecho la denuncia, el agresor estaba con orden de alejamiento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en los sectores rurales? Hay algunos sectores que no tienen alcance, ¿cierto? Algo tan sencillo como que todos para llegar a la casa de los amigos usamos el Google Maps, ¿cierto, Ger? Y tenemos esta geolocalización, los sectores donde no hay geolocalización, a los hombres no pueden acceder, ¿cierto?, a nada que les permita ubicarlo, por lo tanto es mucho más difícil poder visualizar para la justicia, para Carabineros y para el orden público, poder revisar que esos hombres efectivamente no se acerquen a las víctimas. Y también hay toda otra serie de factores sociales, psicológicos, sociológicos, que hacen que las víctimas, por ejemplo, no comenten en su entorno. O sea, si el entorno de esa víctima hubiera estado socializado con que ella tenía una orden de alejamiento de esa persona, probablemente el tipo no hubiera llegado hasta la propia casa, porque hubiera sido alertado por vecinos. Pero también existen todos esos factores que hoy día se han cronificado, ¿cierto? Porque, bueno, ahora hemos estado volviendo, ¿cierto? Nosotros en Temuco estamos en fase 4, Villarrica, Pucón nunca llegaron a estar en un confinamiento tan profundo, ¿cierto? Pero sí que hay menos atención presencial, y eso obviamente es un factor de riesgo para las víctimas de violencia. Carlos, no sé, un poco comentando lo que dice María Pilar, en el caso de Cunco hay que tener muy presente que ni siquiera le llegó la orden de alejamiento. El tipo no sabía que tenía orden de alejamiento. Y ahí hubo un carabinero dado de baja
porque él tuvo los tiempos y no indicó y no fue a notificar lo que tenía orden de alejamiento. Y creo en que esto es transversal, porque nosotros de los llamados del 1455 que tenemos, las mujeres acusan haber tenido antes de pandemia violencia psicológica, pero en la pandemia se convirtió en violencia física. Por lo mismo que María Pilar decía, o sea, aquí el estrés que significa, y hay una palabra que nosotros prácticamente no utilizamos ni siquiera para verbalizarla, sino que en la vida real, que es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad no existe. Hoy día las mujeres que están en teletrabajo tienen que seguir cocinando porque ya las personas que le van a ayudar no pueden ir, tienen que seguir cocinando, tienen que seguir haciendo todo el trabajo de este trabajo remoto, pero además tienen que seguir con los niños y niñas en clase, que ha costado mucho con lo que ellas tienen, ¿cierto? Muchas veces que no tienen la herramienta tan importante que para uno en la ciudad es tener lo que es internet, la conexión que puedan tener. Entonces, todo ese estrés que pueden tener una mujer, también los hombres, está hecha por nuestra cultura, que esta mujer tiene que hacer todo lo de la casa, porque es la mujer, y el hombre tiene que estar sentado viendo televisión o trabajando por vía remota en su computador, y no se tiene que preocupar ni del hijo, ni de la casa, ni de nadie. Entonces, eso también ha traído un fuerte estado emocional. Ya veíamos, nosotros tenemos estadísticas de las mujeres, el estado de depresión que ha habido, el estado de estrés que hay con las mujeres hoy día, es tremendamente grande, ha subido mucho, y es más, y se está notando porque es la mujer profesional, es la mujer que trabaja, y esto como es transversal, porque muchas veces a mí me dicen, el campo es más, pero fíjate que nosotros en 2018 no tuvimos ningún femicidio en el campo, en la parte rural, entonces son todos en la ciudad, y esto es transversal. Aquí la cultura machista lamentablemente pasa en todos los niveles, y el nivel socioeconómico tanto bajos, medianos como altos. Entonces, se ve menos en la parte de la sociedad en el tema económico alto, porque claramente esa mujer sí que le cuesta denunciar, porque tiene el buen colegio de los hijos, tiene un buen vehículo, una buena casa, un buen pasar, un buen vivir, y no se da cuenta que tiene una violencia económica tal que pasa muchas veces a ser violencia física, y ellas lo tienen que aguantar, y por favor, nunca van a denunciar, porque ellas creen que se van a despojar de todo lo que tienen, y creen que son incapaces de subsistir solas con los hijos o las hijas, porque ya viene un paso a paso de tanto tiempo de una violencia psicológica, que las mujeres pasan a ser un objeto en manos de un hombre. Y como es un objeto, entonces el objeto tú lo tomas, lo dejas, lo tratas mal, haces lo que quieres con ella, entonces este sujeto cree que es dueño, que es una cosa. Y esta mujer, de nada, perdón, que ella no es capaz de trabajar, que no es capaz de salir adelante, que no es capaz de tener un emprendimiento, porque la han convencido de que ella no puede hacer nada. Yo quisiera volver un poquito atrás en la conversación y preguntarles qué opinan ustedes de esta, que se respira en el aire un poco, esta inseguridad que ha generado el tema de que al denunciar tenemos estas órdenes de alejamiento. Hay una sensación de que no funciona la orden de alejamiento. O sea, recién María Pilar comentaba que pasa por un tema de que a lo mejor no pueden hacer el seguimiento por Google Maps, pero finalmente en las zonas urbanas, en la ciudad, tampoco da seguridad el tener una orden de alejamiento. ¿Cuál es la responsabilidad también que a lo mejor existe de parte de las instituciones para poder entregarnos esa libertad de que si nosotros denunciamos y hay una orden de alejamiento que existe esta protección o esta contención que necesitamos para poder hacer la denuncia, ¿no? Sí, bueno, de parte de nuestro ministerio hay un proyecto de ley que está en el Congreso con respecto a las famosas tobilleras o estos chips que tienen los hombres,
pero ya no solo porque existe que lo que se quiere con este nuevo proyecto de ley es que haga la red de protección que tiene, amigas, amigos, vecinas o vecinos, familiares. Entonces, si a ella, antes de, no sé, 500 metros, viene este agresor cerca, le va a ella a avisar este chip, donde ella o puede salir de su casa, o puede llamar a carabineros rápidamente, o puede llamar al vecino, a la vecina o a quien de esta red tenga cerca. Esperamos nosotros que esto sea prontamente sea ley, así como todos los proyectos de ley que se han ido aprobando, que felizmente, por ejemplo, la ley Gabriela, que ha sido maravilloso, porque el agresor, el asesino de Ámbar, no hubiera sido, si no hubiera existido la ley Gabriela, no hubiera sido formalizado por femicidio. Y felizmente ahí está ley, que hoy día él está por femicidio, en lo mismo del carabinero que mató a esta mujer que también era de la institución. Entonces, ahí es lo que nosotros felizmente hemos avanzado en algunos proyectos de ley, pero este todavía no está listo y que esperemos que prontamente sea ya aprobado, porque hasta nuestro ministerio ha hecho una mesa por todos los índices que tenemos de violencia se ha creado y el presidente Piñera ha querido crear esta noticia, después de lo que hemos tenido, se ha avanzado en pandemia muchísimo en todas las herramientas para poder denunciar. Siempre parece, siempre pareciera que fuera poco, ¿no? Como por qué tenemos que esperar que existan tantas ámbar o tantas carabineras para poder apurar estas leyes. ¿Por qué tenemos que esperar que llegue la ley Gabriela después de que sucedan estas cosas? Siempre siento que vamos un paso atrasado. No sé qué sensación tienes tú, María Pilar. Sí, justamente quería que habla la Seremi, efectivamente, pero violencia simbólica y la violencia estructural que llamamos nosotros. O sea, esta sensación a la que tú te refieres de que siempre falta y de que siempre se está muriendo, ¿cierto? Es porque no es ese carabinero que no llegó. O sea, de esa historia de esta mujer de Cunco, aquí al lado de nosotros, yo tengo otra mujer en Villarrica en que yo como corporación, si no, no me pescan, ¿ya? Si yo no, como corporación, no llamo, porque tenían una orden guardada 7 días a puerta cerrada en su oficina y no habían ido a sacar al agresor, finalmente el agresor atacó a los niños de la casa. Si yo no los llamo, se las envío por correo como corporación, esa mujer no hubiera estado con nosotros, hubiera pasado otra cosa, finalmente. Y finalmente al otro día lo formalizan esa noche por disturbios, por lo que ocurrió esa noche, pero no lo formalizan. Tuve que volver a llamar al otro día para que lo notificaran, perdón, de la orden de alejamiento. O sea, 1 día y medio trabajando para que Carabineros pudiera hacer ese trabajo. Entonces, esa es la violencia estructural, porque finalmente podemos hacer una ley, y es un sistema completo de violencia patriarcal, donde tenemos a las mujeres, ¿cierto? Y no es una sensación de ellas que realmente... ¿Qué va a pasar conmigo si denuncio? O sea, mientras conozco una jueza que no quiere denunciar violencia, porque obviamente es probable que pierda su cargo, que pierda su prestigio como profesional, antes de que realmente quienes la rodean, sus colegas, el Poder Judicial, ¿cierto? Y todo el sistema que debiera funcionar, funcione. Y eso pasó, hoy día acaban de decir, ¿cierto?, que no se va a hacer la acusación constitucional en torno a la jueza, que me da mucha pena y mucha rabia en lo personal, porque creo que era una forma en que nosotros pudiéramos haberle dicho a los jueces y a las juezas, indistintamente de su género, ¿sabe qué, señor? Los estamos mirando lo que ustedes juzgan, porque digamos, es irrisorio que en un juicio, por ejemplo, como el de Antonia,
que fue televisado inmensamente, creo que el juicio más televisado que hemos tenido en nuestra región, y el juez haya dado gala de su machismo al no parar los dichos, en contra de la propia Antonia. O sea, el juez estaba ahí para determinar que se llevara a cabo la perspectiva de género también a partir del lenguaje. Y no se hizo, a vista y paciencia de todo Chile. Entonces, eso es efectivamente lo que sienten las víctimas. Ahora, yo no quiero poner una impronta como de no denuncien. Tienen que denunciar, tenemos que hacer la fuerza, tenemos que visibilizar. Ahora, ¿cuál es el llamado? Nosotros como Corporación Restaura, avisen a sus redes, utilicen la red, es lo más importante, la forma de salir, chiquillas. Es probable, y a veces, muchas veces, personas de nuestro círculo más cercano, de repente nosotros sin querer tenemos dichos machistas, juzgamos a una, y ella, ¿por qué no sale? Mira, que es tonta, ¿por qué le pasa eso? No sé qué, y no nos damos cuenta que podemos estar diciendo eso frente a alguien que está sufriendo violencia, que queremos mucho, y que ella no se atreve a decirte a ti, porque piensa que no la vas a apoyar. Entonces, ojo con lo que decimos, con lo que hacemos, extendamos las redes, no podemos salir de una situación de violencia hoy día. La verdad, con un mero sistema judicial no es la solución a todo. Sí, hay que cambiar, pero hay que cambiar una estructura legal completa, no solamente una ley como que vamos avanzando aquí y allá, sino que es toda la perspectiva con la que se ve la justicia. Hoy día, no sé, no solamente está Carabinera, o sea, yo misma llevo juicios, bueno, acompañamiento desde mi área social, ¿cierto? La que lleva la abogada, sin embargo, de causas que el fiscal dice violencia intrafamiliar, ya, bueno, no se investiga, no hay suficiente mérito para la investigación, se llega a un acuerdo, obligan a las víctimas a generar acuerdos con el agresor. Si eso fuera en familia, por ejemplo, no se podría mediar porque se perdería el principio fundamental que tiene que ver con la equidad de condiciones, la igualdad de condiciones para poder negociar o mediar. ¿Se fijan? Entonces, todos esos sesgos se dan. Yo quiero intervenir no solamente todos los días. No es solamente el agresor, es el sistema. Pido palabra, porque en realidad creo que el tema ha estado, sí. Bueno, tengo 3 muy buenas interlocutoras, 3 buenas mujeres que además están con la causa impresa en su ADN, pero yo escucho acá y quedo siempre con la sensación de que digamos, las instituciones del Estado no dan el ancho. Hoy en día es difícil juzgar, es difícil establecer criterios, ¿no? Cuando uno siente que las mismas instituciones dan respuestas que son tan erráticas con respecto a temas puntuales en las que la gente dice, bueno, yo tengo el Estado para que me proteja, tengo la justicia para que me defienda, tengo esto, pero pareciera ser que no ocurre eso. ¿Creen ustedes que realmente las políticas del Estado son las que están fallando con sus instituciones? Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar de inmediato a los estudios virtuales de Radio Puelche. Conversamos con la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Sara Suazo, con María Pilar Ferrada de Corporación Restaura y con mi colega Lorena Soto. Hacemos la pausa y regresamos a los estudios. Y estamos de regreso acá a los estudios de Radio Puelche, nuestro programa Historias de Cuarentena.
conversando con María Pilar Ferrada, Corporación Restaura, Sara Suazo, Ceremis de la Mujer y Equidad de Género, y Lorena Soto, colega animadora, coanimadora. O coanimador, no sé cómo lo vamos a establecer, Lorena. Pero lo importante es que estamos tocando un tema que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, violencia de género, que a lo mejor se acrecienta en los tiempos de pandemia, estos tiempos de encierro, es lo que estamos tratando de dilucidar. Y antes de irnos a la pausa, conversábamos y preguntaba yo si esta situación que estaba ocurriendo, qué pasaba con las instituciones, porque escuchamos que realmente el tope pareciera ser está dado en nuestras infraestructuras legales, institucionales. Pilar, ¿qué es lo que tú tienes un trabajo en terreno al respecto? Después quiero que Sara me corrobore también lo mismo. Sí, la verdad es que lo que nosotros hacemos como Corporación Restaura ahí es un poco ser un organismo intermedio entre los organismos administradores de la justicia, ¿cierto? Y estatales. Hay veces que, por ejemplo, los centros de la mujer obviamente tienen una normativa mucho más estricta respecto de las personas que pueden o no acoger a esas mujeres. Nosotros como Corporación Restaura atendemos a todas las víctimas de violencia de género. Ya no hacemos tampoco esa diferencia en género. Si la persona es víctima, indistintamente de su identidad sexual o de género, la recibimos en esa condición de violencia, de ser víctima de violencia, ¿ya? Y en el fondo lo que hacemos es un acompañamiento completo en el ámbito social, jurídico y psicológico, o en alguno de esos ámbitos el que requiera la región de la Araucanía, particularmente en Temuco, que es donde inicialmente partimos, ¿cierto? Y bueno, la idea ahora es hacer un trabajo territorial que justo nos tocó la pandemia, estábamos listos para precisamente empezar a trabajar con los territorios respecto de elaborar cierto programa de intervenciones grupales con las personas de las poblaciones, de las comunidades indígenas, donde finalmente lo que necesita la gente es un poco aprender del tema y un poco retomar lo que dijiste, Carlos, que un poco la gente siente que el Estado no los cuida como debiera cuidarlos. Ahí yo tengo una puntuación y diría que el Estado somos nosotros y nosotros debiéramos tener la voz un poquito más fuerte para exigir, porque el Estado en materia económica son nuestros impuestos, son nuestros esfuerzos, si hablamos en grandes cantidades, el Producto Interno Bruto, todos somos nosotros. Para nosotros pareciera que es otra entidad que es como paternal y que nos tiene que cuidar. No, nosotros tenemos que exigir, tenemos que participar, y cuando hablamos un poco de esta sensación de que qué es lo que está pasando con la violencia se nos escapó de las manos, la verdad es que siempre he estado en esas condiciones. Somos nosotros como personas, como familias, como comunidades presentes en el territorio que habitamos, las que podemos hacer mucho, podemos hablar del tema, podemos comunicar, podemos extender una mano de ayuda, podemos evitar hablar cosas que hablábamos antes, podríamos trabajar en nuestros prejuicios, trabajar también a nivel personal, por ejemplo, y podemos brindar apoyo a las víctimas porque es lo que ellas necesitan. Hoy día no se puede solo en un sistema judicial, en un sistema de política pública que aún sigue siendo muy sectorizada, ¿cierto? Trabajamos como ya el CERNA con los niños con la violencia, pero esto es transversal, es salud, es educación, es vivienda, es economía, transgrede todo. Por ende, la división, digamos, y los estudios de género son completamente transversales, porque no es un tema de la mujer,
es un tema de sociedad, y el tema de la violencia de género es político, y cuando entendamos eso, como sociedad vamos a poder crecer. No va solamente en que vamos a capacitar a las policías para que dejen de ser machistas, va mucho más allá de eso, así que en el fondo esa es mi invitación, es hacernos parte y hacernos cargo de la solución. Completamente de acuerdo con lo que acaba de decir María Pilar. Es tan cierto es la posibilidad que tenemos hoy día de ser parte, de acompañarnos, de opinar, de estar presente. Bueno, y este año tenemos la oportunidad también de elegir y de ser parte, de ir y hacer uso de nuestro derecho a voto y decidir por lo que uno estime que es mejor. Quiero preguntarle a Sara, yo quisiera... perdón, Lorena, que quería preguntarle, yo sé para el lado que va tu pregunta, pero quiero hablar con Sara con respecto a la misma pregunta que le hice a María Pilar, porque en el fondo tú, Sara, estás a cargo de una seremía que tiene que ver con mucho de lo que está hoy en día, se está legislando, se está diciendo, y tienes que tener relación también con las instituciones que funcionan en el Estado para poder protegernos y cuidarnos a nosotros. Bueno, claramente que sí, Carlito, pero aquí tenemos que siempre tener presente en que nosotros somos un ministerio que podemos hacer todo, pero si no toda la sociedad lo hace, no vamos a avanzar mucho. El cambio cultural tiene que venir desde la crianza de los niños y niñas, en todo sentido, en el respeto, en cómo tratarse entre seres humanos, porque finalmente somos seres humanos, en la corresponsabilidad. Entonces, mientras no cambiemos eso, yo la verdad es que lo veo con bastante preocupación todo esto, y claramente las instituciones podemos hacer mucho, pero la sociedad también tiene que hacer mucho, porque tiempo atrás conversábamos contigo y creo que con María Pilar también, y tuvimos una lona, y lo que ha aumentado la violencia en el pololeo. Llama la atención y me preocupa muchísimo que si estamos teniendo altos índices de violencia en el pololeo, ¿qué esperamos para una sociedad cuando niños y niñas, adolescentes hoy día crezcan y formen pareja? Si son violentos ahora, van a ser violentos después. Entonces, nosotros sí como ministerio hemos hecho todo lo que puede hacer un ministerio, lo que es tener las herramientas donde puedan poder ayudar a las mujeres, tener los dispositivos que se tienen Bueno, tuvimos una pequeña percance en que pareciera ser que el sistema con las lluvias, con todo lo que hemos tenido, nos ha complicado un poco. La Seremi de Sara Suazo está con bastante actividades y complicada un poquito con los tiempos. Si se logra integrar, fantástico, pero no vamos acá a detenernos porque en realidad, bueno, con Pilar siempre vamos a tener también una muy buena conversadora de este tema por el oficio que está teniendo y que hoy en día va marcado, ¿no? Por justamente la forma como tenemos que enfocar la nueva sociedad, la nueva mirada que a partir del mes de octubre posiblemente pueda tener también visos completamente distintos de cómo se ha manejado hasta ahora o cómo se están manejando ahora las instituciones. Pilar, frente a todo esto, a mí me surgen varias cosas, además, digamos, el problema de la cosa institucional y que tiene que ver con las denuncias. Porque muchas veces la gente teme denunciar y han habido programas ahora últimos en que justamente porque terceros han denunciado, se complican las relaciones y la gente no se atreve a hacerlo. ¿Cómo se tiene que hacer una denuncia?
Bueno, todas esas dudas depende de qué tipo de denuncia, ¿cierto? Qué tipo de violencia sea, puede ser violencia obstétrica. Bueno, sabemos que la más común o la más dolorosa, esa denuncia puede ir a un contexto de tribunal de familia, ¿cierto? En caso de no ser constitutiva de delito y en caso de sí, cuando hay lesiones graves, ¿cierto? O leves o abuso sexual o cualquier delito sexual ya pasa al área penal. Ahora, siempre la base para denunciar es carabineros, ¿ya? Siempre si ustedes se acercan o llaman a los números señalados, ¿cierto? Pueden hacerla a través de carabineros, a través de PDI, en el mesón del Tribunal de Familia o directamente en Fiscalía. Es súper importante que la gente sepa que ninguno de los funcionarios públicos que yo acabo de señalar se puede negar a recibir una denuncia. Años atrás, con la anterior a la ley, ¿cierto? 20.066, que es la ley concepto jurídico de dejar constancia, ¿cierto? Entonces yo iba a Carabineros y dejaba constancia de que me dejaron un ojo negro. Hoy día no existe el concepto de constancia. Yo no puedo avisar esto y después olvidarme. Yo hago denuncia directamente. ¿Ya? Si fui víctima de violencia física, debo constatar lesiones en el consultorio de salud o en el servicio de salud más cercano. Ya puede ir directamente con la constatación de lesiones a Carabinero o que Carabineros la acompañe a hacer la constatación de lesiones. Lo que yo sugiero es que a una amiga, a un amigo, una persona cercana, un familiar, con el cual tener un código SOS previo, ¿cierto?, en el que podamos decir, mira, aceptar también que las víctimas de violencia no siempre quieren salir de la relación de violencia porque no están preparadas, porque existe una serie de contextos, ¿cierto?, de violencia, de dependencia emocional, económica, por lo tanto es muy difícil de la autoestima de la mujer, cuesta muchísimo, o sea, en promedio en Chile se demoran 7 años las mujeres en denunciar. Entonces puede que a mí ya, ahora sí, ¿No? mi amiga tiene que saber que yo voy a estar ahí cuando ella lo necesite. Sí, Así te que llamo después, eso es hablamos súper después. importante. Ya, besos, chao. Y finalmente lo recalco y decir que no está sola, que Corporación Restaura también está para eso. Y pues les invito a todos a seguir nuestras redes en Instagram y en Facebook, donde constantemente estamos subiendo información de este tipo, infografías, ¿cierto? Cifras y particularmente este tipo tenemos cómo identificar la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia obstétrica, cómo hacer las denuncias, etcétera. Así que síganos. Esa invitación les dejo. Bueno, esta invitación nos permite Muy buena la también. invitación, muy buena el trabajo, la labor que están haciendo ustedes de acompañamiento, de clarificar un poco en qué momento y cómo hacerlo. Es tan importante lo que acaba de decir, de sentirse acompañada por algún familiar, por alguna amistad, y tan importante también decir que no podemos obligar a la amiga a denunciar, que de repente nos podemos sentir atados de manos. Si yo veo que que una persona que diría está siendo víctima de agresión, solo puedo acompañar. De qué es tonta, de que por qué no denuncia, ¿cierto?
Entonces, finalmente, cuando hay una persona bien cercana que está en ese proceso de hacer la denuncia, o sea, tomar la decisión de separarse, ¿no?, es acompañarla para que ella se sienta en la toma de decisiones de su propia vida. Obviamente, cuando hay un compromiso de la vida de ella y de hijo, hay que tomar, otras decisiones ahí. Entonces, en nuestras redes están todas las formas de contacto y nosotros también podemos hacer ese acompañamiento a esa persona, ser querido, familiar o a esta misma persona que sufre violencia. María Pilar, para ir cerrando, porque de verdad que es un tema que da para mucho, podríamos estar horas y horas conversando, aclarando dudas, de repente por falta de información quizás no hemos sido capaces de acompañar a una de nuestras amigas o cercanas en este proceso. Es tan importante lo que dice. Y solo para cerrar, preguntarte como agrupación, ¿qué importancia le dan ustedes al acompañamiento del agresor? O sea, porque siento también que el trabajo con la mujer es súper importante, como la valorización, la valentía a la hora de denunciar. Hoy día estamos mucho más, no sé si la palabra es empoderada, pero estamos mucho más compenetradas como mujeres para acompañarnos, estamos en una lucha. Pero ¿qué pasa también con, como agrupación con el trabajo con el agresor? ¿Cómo educamos a ese agresor? Porque no lo podemos dejar eternamente que siga agrediendo, pero también hay un acompañamiento, hay una preocupación por eso como agrupación. Sí, absolutamente. Mira, desde los movimientos feministas, ¿cierto? Existen disidencias respecto a eso y hay movimientos que estiman que el agresor se las tiene que arreglar solito porque el sistema patriarcal le da bastantes beneficios para que pueda solucionar su propio tema, digamos, desde lo ideológico, ¿ya? Que nosotros, en lo que nosotros vivimos a diario en la intervención, nosotros tenemos 3 líneas de trabajo. Una de esas es la intervención especializada con víctimas, la investigación, ¿cierto?, y la prevención. Ahora, sin duda, dentro de la lógica inicial de este proyecto, que es Corporación Restaure, que lleva 2 años, está precisamente el poder abrir nuestras puertas a realizar reparación y un trabajo psicológico especializado con agresores. Nuestro gran problema, ¿cierto?, como todo en nuestro país, son ahí los recursos económicos, pero creemos que es un eje fundamental y que también dentro de nuestras líneas de prevención están enfocadas a trabajar masculinidades, ¿cierto? Y también invitar a otras páginas que son especializadas y que hay un trabajo direccionado a esa línea, pero nosotros sin duda creemos que hay que tomar todas las aristas, o sea, la prevención cuando no las hay, la prevención con las niñas, ¿cierto? Y la intervención cuando ya está, que hoy día hay mucho, pero el hombre o el agresor en este caso es una parte del ajedrez fundamental que no podemos dejar ahí de lado. Fíjate buen trabajo que están haciendo. Carlos, ¿estás ahí? No sé si estás, Carlos. Estoy. Hemos tenido, hoy día ha sido un día muy complicado en cuanto a la grabación, frente a un tema tan relevante y tan interesante. Pero también, para ir cerrando, digamos, mi pregunta va un poco dirigida a los hijos de mujeres agredidas y de padre agresor. ¿Hay también seguimiento para ellos? Porque en el fondo estamos hablando siempre, claro, la mujer y la forma como poder ayudarla para que pueda restablecerse, pueda afirmarse, seguir siendo jefa de hogar. Pero ¿qué pasa con la familia? Me pregunto un poco con los niños. Entran a terapia también junto con la madre, porque en el fondo esos niños que han sido maltratados van a seguir esta impronta. O sea, y el niño que ha visto al padre agresor a lo mejor se quiere acostumbrar a esos roles. ¿Qué pasa con ellos? ¿Tú dices, Carlos, desde lo que nosotros hacemos o a nivel de lo que ustedes hacen a nivel macro, es decir, ¿qué pasa con las instituciones? ¿Conversan con los niños? Bueno, lo que pasa es que esa es una de las críticas que hacemos al sistema, que está todo dividido. Las mujeres son Cernamec, los niños son Sename, salud es para todos, ¿cierto? La economía es algo que está completamente dividido respecto a estos temas. Y es precisamente eso el foco
es todo junto, ya desde una perspectiva sistémica. Obviamente la intervención debiera ser completa, ¿ya? Nosotros en particular como Corporación Restaura no tenemos la expertise para trabajar con infancia, sin embargo estamos asociados con una institución internacional que se llama Abogados del Niño, en que ellos trabajan muy fuertemente en la temática y donde también se cruzan líneas de intervención, pero además lo que nosotros hacemos es ser intermediarios también con la red Sename, que no es solamente la gente cree que Sename y piensa en un hogar, ¿cierto? Sename también tiene otras líneas de intervención ambulatoria y especializada para los niños y para trabajar en familia. Ya, pero sin embargo pasa que de repente Sename dice, ya, voy a trabajar con la familia, pero trabaja con la mamá en torno a las competencias parentales y no repara la violencia de la madre. Entonces, si bien esas son líneas como que cruzan lo finito en lo que nosotros hacemos en nuestro nivel de expertise, pasa que está todo sectorizado. Ahora, de que está el servicio para atender a los niños, sí está. Está el servicio de salud, ¿cierto? Que tiene planes especiales, está Sename, pero está todo dividido. Entonces tenemos que transitar hacia una política pública que sea integrada respecto de la familia. Y dícese familia completa porque también se entiende, nos incluye también el rol del hombre, del padre, ¿cierto? Bueno, volvemos al inicio cuando hablábamos de que aquí hay un problema estructural y que eso debe ser cambiado. Esa es la y base. Partir y hacer un barrido. Sí. Le dejamos la inquietud a la gente en su casa para que lo analice, lo piense y veamos desde nuestra vereda como ciudadanos qué podemos hacer para contribuir y ojalá que no tengamos más que hablar de estos temas, ¿cierto? Así es. Pilar, sí, bueno, yo no sé, yo estoy completamente de acuerdo con lo que está comentando Lorena y agradecerte una vez más tu gentileza para poder compartir esta, digamos, esta terrible este terrible karma que tiene nuestro país y nuestro continente de manera especial, lo que no quiere decir que en Europa o en otras partes tampoco se ocurra y a lo mejor no lo conocemos, pero creo que cada día es un desafío más grande y no queremos escuchar más Antonias, ni Ámbar, ni nada, porque yo creo que todos los seres humanos merecemos el respeto y vivir felices, ¿no? Pero parte por la educación. Y la educación justamente parte también con este programa y como radio nosotros hemos querido seguir insistiendo en el tema y gracias al Fondo de Medios de la Secretaría de Gobierno podemos hacerlo, no de manera especial porque siempre estamos de continuo haciéndolo. Agradecerte a ti, dejarte los micrófonos para que si hay algún tema que tú quisieras tocar en especial pudieras hacerlo. No, nada, solamente agradecer infinitamente, cierto, tus invitaciones, Carlos y Lorena, ha sido muy agradable, pese a los cortes y estas cosas que son parte de la hiperconectividad hoy día, cierto, pero creo que hacen un gran trabajo en Radio Puelche, que siempre están visibilizando, informando y ayudando a desmitificar en temas de género. Así que solamente muy agradecida, contenta de participar en este nuevo programa que me parece muy interesante. Por ahí también hay alguna historia mía de cuarentena que me gustaría escuchar, ¿cierto? Y nada, solamente dejarlos a todos invitados a conocernos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos a un pelito de llegar a los 1000 seguidores. Y ahí van a poder encontrar, ¿cierto?, toda la información que necesitan para poder conocer en profundidad o saber qué hacer en cualquier caso de violencia de género. Así que muchas gracias y un abrazo grande. Muchas gracias a ti, gracias Lorena. Gracias a ti, María Pilar. Y agradecer también a la Sereni Sara Suazo, que tuvo que retirarse por razones de agenda bastante intensa hoy en día. Así que esperamos encontrarnos en otro programa, justo hablando de historias de cuarentena. Que tenga buena tarde, señorita Lorena. Gracias igualmente, señorita Pilar.